Buenas noches y bienvenidos a un episodio más del podcast de Salud Financiera. Hoy, una invitada de lujo, una de las personas que vemos todos los viernes en la noche y de los personajes, o ella encarna el personaje, uno de los personajes más queridos de la televisión nacional. Sofía Chaverri, un gusto tenerte acá. Gracias por la invitación, feliz, honrada de compartir con vos y con todas las personas que nos acompañan. Hasta que se nos hizo. Después de 18 intentos. Solo una pregunta te voy a hacer y sobre eso me vas a contar. No me va a contar, usted me va a enseñar. Oh, ¿okay? Por Dios, ok. Listo. Todos tenemos un economista adentro. Todo. Si usted supiera todo lo que ha pasado por aquí, se sorprende. Sí. Buenos, malos, regulares, de todo. ¿Cómo ¿Hay es? calificación? ¿Me van a calificar de Sí, claro, por supuesto. Qué embarcada. ¿No le dijeron eso? No. Otra que vino engañada. ¿Qué? Pero bueno, todo bien. Todo el mundo se queda en la producción porque los tenemos engañados. Pero bueno, mejor. ¿Cómo es el economista de Sofía? Ajá. Ok. Ajá, sí. Bien. Creo que, a ver, llegar a este punto me ha costado malas decisiones. Los ojos, lo piensa, sí. lo medita. Creo que en este momento de mi vida soy una economista, ya hoy voy bien, ¿verdad? Con la respuesta, una economista, ¿cómo decirlo? Trato de ser inteligente en mis gastos, o sea, gasto en lo necesario, ¿verdad? Pero me ha llevado mucho tiempo aprenderlo. Porque cuando empecé a trabajar, no en teatro, sino en empresas, y vi el dinero, ¿verdad? Y tenía 18 años, creo que no tenía la conciencia y la madurez de que las compras compulsivas, ¿verdad? No eran buena idea. Entonces, aprendí con el tiempo a hacer una economía y por dicha lo aprendí porque para la pandemia tenía un buen ahorro, gracias a Dios. Pero como te digo, o sea, me tomó una mocosa de 18 años, como de los 18 hasta los 22, comprándose la ropa que quería, pero en realidad nunca he sido como gastona irresponsable. Siempre como que tenía muy claras mis metas, ¿verdad? Entonces me acuerdo que cuando empecé a trabajar, quería ahorrar para un carro y me compré mi primer carrito. Sí soy mucho de que me gusta ahorrar para cosas específicas como para un viaje, ¿verdad? No me gusta ir a viajar sin un presupuesto, o sea, ese tipo de cosas no se las puedo hacer a mi bolsillo. Y también creo que en este momento de mi vida, por vivir sola, por dedicarme también a algo que hay tiempos de vacas gordas y vacas flacas, ¿verdad? Nosotros no tenemos una fecha de pago como cualquier otra persona, ¿verdad? Nosotros no nos pagan los 15 y los 30, eso no existe, no tenemos aguinaldo. Y me refiero a los artistas. Entonces, también pasa que, por ejemplo, vos haces una campaña publicitaria o haces algún trabajo para un cliente, te pagan de 60, bueno, a veces con suerte de 30 a 90 días, la mayor parte del tiempo a 90. Entonces hay que aprender a jugar con eso, a jugar en el buen sentido, ¿verdad? Yo llevo súper ordenado cuáles clientes tengo a 30, ¿verdad? Cuáles ya están llegando a los 90. Y sí, o sea, si te hablo de este momento de mi vida, de como hace 5 años para acá, soy una economista responsable, que por dicha, o sea, enhorabuena lo aprendí. Y lo tuve que asumir en el momento en que decidí dedicarme de lleno al arte, porque antes tenía el ingreso de la empresa, ¿verdad? Pero a otro costo también, a un costo de que sí tenía un buen ingreso, pero pasaba casi moribunda todos los días porque no tenía descanso. Entonces, sí, cuando asumí la decisión de decir, ok, me dedico de lleno al teatro, fue cuando tenía como 26 años, o sea, eso fue hace como 7, casi 8 años que tomé la decisión y dije, bueno, Sofi, ya no vas a tener este salario mensual, que además era un buen salario, no te van a pagar cada 15 días, vas a vivir solo de las funciones. En aquel momento que daba función de jueves a domingo,
pero jamás vas a comparar el salario teatral al salario empresarial, y además te estoy hablando que era supervisora, que viajaba por trabajo. ¿Saliste del cole a trabajar inmediatamente? Sí, yo empecé a trabajar a los 17, ilegal, ilegal en una empresa, pero en mi defensa, Ajá. en mi defensa necesitaba el trabajo. Entonces, Es que eso es lo que voy. Entonces quiere decir que, es que te hago la pregunta porque acuérdate que la gente que nos está viendo, la gente que te ve los viernes, ve el resultado final de una larga historia. Sí. Que no siempre fue color de rosa. No, no ha sido color de rosa, pero tampoco te voy a decir que ha sido una cosa terrible, No, pues dolorosa. que la gente pone la televisión, entonces ven al personaje o ven a la persona y dicen, es que vean, está en tele y todo debe ir color de rosa, pero siempre hay una historia. No, siempre, todos tenemos una historia, todos tenemos cosas que nadie se puede imaginar. Ajá. Y claro, en aquel momento yo estaba en el cole, yo terminé el cole a distancia porque estaba en un high school gringo, y por razones de la vida, que eso sería para otro podcast, tuve que terminar el cole a distancia, digamos como bachillerato por madurez, pero gringo, por decirlo de alguna manera. Y la decisión fue, voy a empezar a trabajar. O sea, yo no me iba a poner a lamentarme, pobrecita yo, victimizarme, porque por dicha nunca ha sido mi modus operandi ni mi manera de afrontar la vida. Entonces sí, empecé a trabajar. Con el trabajo siempre ayudar en la casa, ¿verdad? Porque en aquel momento vivía con mis papás y todo. Y sí, o sea, lo que la gente ve en tele, a veces la gente también dicen, ahorita no recuerdo de quién es la frase, pero dicen que la gente vive de imágenes. Y desafortunadamente, digo desafortunadamente porque a veces a los artistas se nos deshumaniza, ¿verdad? Y somos una imagen. Y a la gente se le olvida que esa imagen tiene corazón y tiene alma y tiene emociones. Exacto. Y a veces es un poco ingrato porque a veces el artista tiene que vivir en la imagen que la gente tiene de uno, y olvidan que nosotros también pagamos facturas, también tenemos, a veces nos enfermamos, ¿verdad? A veces no tenemos un buen día, como todos, porque somos emociones. Entonces, sí, a veces creo que la gente tiene una noción un poco tergiversada de... A veces no, siempre. Sí, en este caso voy a hablar desde mi perspectiva y de quién soy yo, ¿verdad? De pronto la gente a veces piensa que yo soy de cuna de oro y no hay nada más alejado de la realidad. Sí. O que porque salimos en tele ganamos muchísimo y no hay nada más alejado de la realidad. O sea, no. De verdad que también hay que entender por qué uno hace las cosas. Y yo siempre tuve claro, porque siempre tuve claro que quería ser actriz desde muy pequeña, que yo no quería ser actriz para ser famosa ni para ser adinerada. Yo quería ser actriz porque quería transmitir emociones y quería contar historias, y lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Pero no me he hecho rica por esto, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo al cuento de la economía, cuando decidí renunciar, que es la típica historia, ¿verdad? De que dejé una vida muy cómoda. Eso te iba a preguntar, o sea, dar el paso de la comodidad de un salario fijo por quincena a aventurarse. Sí. Porque lamentablemente el arte en Costa Rica es una aventura. Sí. A ver, como te digo, yo siempre he tratado de ser una persona de tomar decisiones responsables, ¿verdad? O sea, por un lado, veo cada oportunidad que me llega como la única vez que me va a llegar esa oportunidad. Y digo, ok, ¿quiero tomarla o no? Y si es algo que quiero, lo tomo. Porque digo, tal vez nunca más me va a llegar esta oportunidad. Pero por otro lado, no soy el tipo de persona irresponsable, o tal vez no irresponsable, pero sumamente aventurera, que se tira sin medir consecuencias. Yo esperé 6 años construyendo una carrera teatral. Cuando empecé profesionalmente a los 20, me esperé hasta los 26, de que ya me conocieran un poquito, de que ya por lo menos en el medio teatral supieran quién era, que ya tuviera algunas obras de teatro en mi currículum y demás. Y afortunadamente me he sabido también rodear de personas que son aliados, ¿verdad? Y que también creo que tienen un mismo norte, porque depende también con quién te alíes, te pueden hundir. Entonces me he sabido aliar con gente que es apasionada, que tiene claro por qué hace teatro. Todos tenemos diferentes motivaciones. Mi motivación es el público. Y
Entonces, cuando tomé la decisión, lo hablé con Mauricio Astorga, que es mi jefe, y le dije, Mau, voy a renunciar a la empresa. Estoy enferma, estoy muy estresada, no me siento bien, y creo que ya es mi cuerpo mandándome señales, diciéndome, di, Sofi, ya, tomé la decisión, porque ya era algo que estaba pensando hace mucho rato, y como que yo le pedía a Dios señales, y ya las señales eran muy evidentes. ¿Pero de qué? ¿Y de qué? ¿Se quiere enfermar más? Y no, entonces hablé con Mau me dijo, ¿estás segura? Y yo le dije, sí. Dice, ok, hazlo. Yo tengo 13 años casi de trabajar con Teatro del Triciclo, que es el teatro de Mau, y realmente nunca me ha faltado trabajo, pero también es, de nuevo, vuelvo a lo mismo, uno toma decisiones, uno se manda al agua, pero tenés que ser consecuente con lo que decidís, y con lo que haces, y con lo que decís, ¿verdad? Y cuidar lo que te dan, las oportunidades. He visto mucha gente desaprovechar oportunidades o perder trabajos porque dan las cosas por sentado. Entonces, parte de mi economista, economista que vive en mí, es cuidar mi trabajo. Y cuidar mi trabajo significa ser leal. Y significa también tener principios y tener valores, ética laboral, para que yo pueda seguir viviendo de esto que hago. Ahora, yo sé que yo tengo más trabajo que muchas personas en el gremio, pero porque soy parte de una compañía teatral, ¿verdad? Y de nuevo, vuelvo a lo mismo, a mí nadie me lo ha regalado. También he ido buscando generar mis propios proyectos, porque también parte de mi economía viene de ahí, ¿verdad? De decir, no me voy a quedar sentada, cruzada de brazos, esperando que me llamen para una obra de teatro o para algún proyecto. Voy a generar mis propios proyectos. Con miedo empecé, con mucho miedo, pero empecé a dirigir, empecé a producir espectáculos infantiles porque me llamaba la atención que casi no había oferta teatral infantil. Y dije, bueno, esto es un nicho lindo, interesante, me encanta trabajar con niños. Y además ya tenía como 3 años de estar dando clases de teatro a niños. Entonces como que ya sabía qué les gustaba, qué títulos les gusta y así. Y empecé a generar mis propios proyectos. Entonces ha sido un poco de todo, un poco de prueba y error, ¿verdad? Y afortunadamente la mayoría de las pruebas que he hecho han sido acertadas. Ajá. Pero creo que en esto del arte hay que entender que hay que diversificarse. Y es algo que yo he entendido a través de los años de hacer teatro. Y no me puedo quedar ahí solo como actriz y lamentarme, y pobrecita yo porque no me llaman. Y quiero actuar, ok, me genero mis proyectos, y puede ser que haya gente que diga, sí, tiene la plata. No, chicos, no tengo la plata. No, o sea, no estoy hablando de proyectos de miles de dólares. Estoy hablando de sacar 100,000 colones de mi, ¿verdad? O juntar plata y hacer proyectos con un presupuesto bajo, pero bien hecho, ¿verdad? Creo que lo más importante primero es tener una buena historia, un buen guión, un buen libreto, tener un buen elenco. O sea, si tienes un buen grupo artístico, un equipo artístico fuerte, que tenga un buen guión, con eso ya tenés un buen producto. Y ya de ahí, pues, a veces uno se arma castillos en el aire, y yo quisiera tener millones de dólares para hacer una gran producción, pero a veces menos es más. Entonces, es como tomar decisiones de nuevo. Ok, como productora, necesito que mi elenco gane bien, que se les esté remunerando dignamente por su trabajo, y que puede ser económico, pero bonito verlo en escena, ¿verdad? Entonces, como te digo, han llegado personas con las que me he aliado, que la vida me las ha mandado y que piensan igual que yo, y que también se nos han aliado empresas y así. Pero creo que ha sido mucho eso, como que ser realista, tener los pies sobre la tierra. O sea, a veces uno deja de hacer, a veces la gente deja de hacer cosas porque el proyecto, sea cual sea, no pinta como querían, y prácticamente nunca ningún proyecto va a terminar siendo lo que uno pensaba al inicio. A veces hasta sale mejor y con un presupuesto más bajo de lo que uno pensaba. Entonces, así trabajo yo en mi vida también, ¿verdad? O sea, yo... Una vida de riesgo. Sí, de riesgo responsable. Sí, con riesgo. Pero, por ejemplo, o sea, vos no me vas a ver a mí con un carro del año
porque no me interesa. O sea, tengo cosas más importantes que... Y todo bien con la gente que lo hace, o sea, no es una crítica. Pero digo, ¿para qué me voy a enjaranar? Por puro gusto, con un carro del año. O sea, ¿para qué le voy a hacer eso a mi bolsillo si puedo tener un carro, ¿verdad? Un carro que me lleva y me traiga, ¿verdad? Y tengo Dodge patas que me llevan y me traen también. O sea, ¿verdad? O sea, perdón, pero uno no puede enjaranarse con lo que no tiene. No puedo ir de apariencias. No, o sea, es que ¿para qué? ¿Para apariencias de qué? ¿De qué? A mí es que de verdad, yo soy como soy, ¿verdad? Entonces, primero eso no me desvela. Andar al último alarido de la moda, no, yo ando como ando porque me gusta andar cómoda. Ajá. Entonces no me vas a ver tampoco comprándome las últimas tenis de quien sea, porque tampoco soy tan influenciable, la verdad. Yo prefiero comer rico en el mercado central y quedar bien alimentadita. Que sí, o sea, es que no estoy diciendo que no hay que darse gustos. Yo me doy gustos, pero me doy gustos que realmente yo quiero y cuando puedo. A veces puedo, pero prefiero esperarme para darme un gustito tal vez más grande para más adelante, como un viaje. Prudente. Sí, pero lo he aprendido. Nadie nace aprendido, sí. Lo he aprendido. O sea, sí soy muy prudente. Sí soy muy ¿Sabes prudente. algo que me gustó mucho? Que he hablado mucho. ¿Por qué se ríe? Hay algo que nosotros, los que estamos de este lado, los que nos dedicamos a los números, nos encanta, y es el ahorro. Y nosotros decimos siempre que estamos en algún seminario, o en alguna charla o en medios de comunicación, la primera máxima de éxito en la vida es decirle a la gente, ahorre con un propósito. Ahorre con un propósito. Póngale nombre al chanchito, póngale viaje a tal lado. Operación estética. El nombre que usted quiera. Porque así uno se motiva más. Uno tiene un factor que lo motiva a hacer el ahorro. Porque el ahorro es difícil. Yo siempre he dicho que el ahorro es como cuando usted va al gimnasio. Los primeros meses son de muerte. Pero cuando ya usted creó el hábito del gimnasio, ya uno no va al gimnasio un día y se muere. Porque ya forma parte de su vida. Cuando usted empieza a ahorrar y usted se da el gusto de llegar y eso me decía Alejandra Portillo. Me decía, yo hice un viaje a París y la satisfacción más grande del viaje no fue el viaje, fue cuando me bajé del avión y no debía el viaje. Todo lo pagué con la plata de los ahorros. Eso es lindo. Lindísimo, y le da a uno una paz. Es que la paz no tiene precio. No tiene precio, o sea, que lo estén llamando a uno de los bancos, que chica, que debe la tarjeta, ay, no. no, o sea, y a ver, todos tenemos realidades diferentes. O sea, todos tenemos, hay que entenderlo. Yo no estoy diciendo que está mal comprarse un carro del año, para nada. Si puede, hágalo. No, pero... Y si lo puede pagar, maravilloso. Tal vez en unos años yo te voy a estar contando y mira, tengo un carro de 2030, ¿verdad? Porque puedo, ¿verdad? Pero en este momento no. Yo creo que uno tiene que ser considerado con uno mismo. O sea, hay cosas que uno no se puede hacer. De verdad, ¿para qué yo voy a estar perdiendo la paz con algo que no puedo pagar? Sí. Entonces, yo creo que la paz va a todo nivel, económico, sentimental, en todas las áreas de la vida. Y para mí, saber que yo pago todo de contado, ¿verdad? Para mí no tiene precio. Para mí, para Sofía. Ahora, quienes saben administrar una tarjeta de crédito, maravilloso. O sea, sé que hay gente que lo hace y que yo no sé cómo lo hacen. Yo no puedo. Con una tarjeta de crédito no puedo. Entonces yo decidí no tener. ¿Ok? Esa fue mi decisión. Pero digamos... Pero una decisión consciente. Dices, no puedo. Sí, no puedo, mejor no lo hago. Entonces, creo que depende de la realidad de cada quien, ¿verdad? Hay personas que tienen un nivel económico alto y pueden darse gustos más, digamos, más altos. Pero, por ejemplo, ahora que me mencionas lo de Ale, yo soy una viajera cómoda, light, ¿verdad? Entonces a mí me gusta viajar. Digamos, yo digo, ok, yo planeo mi viaje, planeo a dónde voy a ir, qué día,
¿verdad? Digamos, mi último viaje, que fue justo antes de la pandemia, fue a Nueva York. Ya había ido varias veces, entonces yo dije, bueno, voy a ir a tal lado, quiero ir a ver tal exposición, ok, eso cuesta tal y tanto, ¿verdad? Entonces ya yo sabía más o menos cuánto iba a gastar por día. Yo dije, ok, ¿cuál de los 5 días voy a ir a comerme algo bien rico a tal lugar que es un toquecito más caro, pero me voy a ir a dar el gusto, ¿verdad? Entonces ya yo tenía mi presupuesto de cuánto iba a gastar en lo que tenían planeado, pero iban a salir cosas que no estaban planeadas. Entonces dije, ok, para lo no planeado tengo tanto y no me puedo salir de ahí. Está y de verdad, bien. entonces yo soy viajera de que yo te voy a donde te vaya y yo camino, ¿verdad? Ya si es una distancia exorbitante, pues obviamente no, pero yo soy viajera de que calculo, voy con el mapilla, con pines en el mapa. Y yo digo, ok, hasta llego más delgada del viaje. Tu doble propósito ya el viaje. Sí, pero digamos, todo eso lo tomo en cuenta. Ok, listo, voy para México, quiero ir a las pirámides, y no me voy a ir a pie jamás, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me va a costar? Soy de comer rico, de comer de la ciudad realmente, de comer, yo soy de comer, sí. ¿Verdad? Pero entonces mis viajes los trato de planear de manera responsable y que lo mismo que te dijo Ale, que yo sé que yo no le quedo debiendo nada a nadie, ya pagué mi viaje y estoy tranquila. Y sin tarjeta de crédito. Ok, pues muy bien. Ahora, pandemia a tu gremio Golpeadísimo. les dio. Sí, mira, la verdad, ahora que me hiciste la pregunta antes de empezar a grabar, me puse a echar el cassette para atrás. Se vino la pandemia y todos pensamos que era 15 días. De hecho, yo estaba en temporada teatral en el Teatro Lucho Barahona y Mao Astorga nos dijo, chiquillos, vamos a cerrar 2 semanas. Entonces dijimos, listo, perfecto. 2 semanas di salario, ¿verdad? El salario de 2 semanas, ok. Está bien. Yo tenía una academia. La tengo todavía, pero ya no tengo el local. Ahorita te cuento eso. Pero la tengo. Y dije, bueno, chicos, tengo grupos de niños desde los 4 años, adolescentes y adultos. Les dije, hagamos clases virtuales por 15 días. Yo dije, para que no se me enfríen, ¿verdad? Y ya me pagaron el mes. Pasan 15 días. Y ya era Y pasaron un mes. Y ya fue, sí, ya el primer mes fue la incertidumbre total, el llorar, mares. O sea, yo me acuerdo, y ahora que me acuerdo se me pega un nudo, porque me acuerdo que la primera semana de abril suspendieron los contratos de todos en el teatro. Y fue durísimo, o sea, fue como decir, ¿qué va a pasar? O sea, todo esto que hemos construido durante una década del triciclo, esta vaina se lo está llevando así y nadie sabía qué iba a pasar. Y además, por supuesto, por dicha, como te digo, yo tenía un ahorro y eso fue una bendición. Y te soy muy sincera, acababa de pasar Dancing y yo había ganado Dancing. Y nos pagaban por semana, entonces también, o sea, con lo que me pagaban de Dancing hice un ahorro, o sea, yo sé que hay gente que no cree en Dios, pero yo sí creo en Dios y todo, para mí, todo lo hace Dios. Y yo dije, enhorabuena, pasó esto de Dancing, pude agregarle esto a mi ahorro, pero tenía muchos compañeros que no, y muchos colegas, entonces a mí, digamos que obviamente me afectó mucho emocionalmente al inicio, no solo por mí, porque yo sabía que por lo menos yo tenía mi academia, que tenía también, que me salían cosas en redes sociales, ¿verdad? Y que estaba trabajando también en la radio y que con la radio se logró resolver virtualmente. Y bueno, y cuando nos avisaron que tampoco se iba a grabar la serie, la 4ª temporada de Los Enredos de Juan Vainas, fue otro golpe porque teníamos la esperanza que sí se podía grabar con distanciamiento y eso era un ingreso. Y cuando nos dijeron que no, fue otro bombazo. Sí. Entonces sí fue una época muy dolorosa para el gremio porque
porque también cuando uno está dentro uno entiende que el gremio teatral va más allá de los actores y las actrices, ¿verdad? Están los de boletería, están los técnicos. Toda la cadena. Claro, y hay gente que son el único ingreso en su casa. Entonces sí, bueno, en mi caso personal, como a los 2 meses de que nos habían encerrado, de que nos habían mandado a cuarentena, tomé la decisión de devolver el local, aunque los dueños del local de la academia eran unos ángeles de verdad. O sea, yo les dije, voy a devolver el local porque no puedo pagar algo que no estoy usando. O sea, sí lo puedo pagar en este momento, pero con lo que les pagaría a ustedes voy a comer quién sabe cuántos meses. Exacto. Porque no sé cuándo va a volver el teatro. Y ellos me dijeron, tranquila, no nos pague, siga dando las clases aquí mientras pueda, pero ahí tampoco se podía. Entonces ellos me dejaron el local como hasta diciembre y si acaso lo pude usar un mes y ya, y lo devolví. Y fue una decisión dura porque me acababa de pasar de local. Ya yo había estado como 3 años en Escazú y me pasé para un local en San José Centro, un buen punto y todo, pero bueno, todo pasa por algo. Y afortunadamente, bueno, mi familia primero, que tengo la mejor familia del mundo, mis hermanos siempre están pendientes de mí, y yo les dije, vean, le dije un día a mi mamá y a mi hermano menor, en el peor de los casos, toco la puerta otra vez de la empresa en la que yo trabajé hace años, porque me fui por la puerta grande, gracias a Dios, y les pido trabajo otra vez, o me meto a un call center, o sea, yo con eso no tengo rollos. Y me dice mi hermano, ¿cómo se le ocurre? Y yo, Milton, el trabajo es trabajo. Y yo nunca le he arrugado la cara al trabajo. Y me dice, Sofi, espérese. O sea, no. Yo dije, no estoy diciendo que lo voy a hacer ya, pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y tardé en decir eso y me empezó a salir más trabajo en locuciones, en cositas de redes sociales. Dije, bueno, y aquí tengo que resolver lo de la academia. Yo no voy a dejar botado mi proyecto. Y me pasé a la virtualidad 100%, toda la pandemia, y yo decía, aquí se me va a ir medio mundo, porque qué pereza, clases de actuación virtuales. Y de verdad, te lo juro, tengo el doble de estudiantes ahora que antes de pandemia. Okay. Porque se empezó a meter gente de Guanacaste, de Jacó, de Limón. Gente que no puede desplazarse. Claro, y entonces, bueno, ya ahorita estamos otra vez a nivel presencial, pero bueno, creo que fue un poco de eso, de que nunca le he arrugado la cara a arriesgarme responsablemente, y la pandemia no nos dejó de otra. O sea, yo dije, ¿es esto o comerme todos los ahorros? Pero todo tu orden te sacó. Sí. O sea, ahora tengo un ahorro que he hecho este año con el trabajo de este año, pero ¿verdad? O sea, el ahorro que tenía para en pandemia obviamente fue lo que me ayudó a seguir, ¿verdad? Porque yo vivo sola, ¿verdad? Entonces yo dije, mi mamá me dijo, y si quieres se viene a vivir aquí, y yo, ok, mami. ¿Cómo fue? ¿Aló? No, yo a mi mamá la amo. Pero le dije, déjeme acomodarme. Si tengo que hacerlo, yo lo voy a hacer. Pero ahí sigo, en mi apartamento. Y como te digo, o sea, por dicha yo me cocino para mí y no tengo ningún problema o sea, si tengo que, sí, cocino, okay. Y si tengo que comer solo arroz y frijoles, como arroz y frijoles, o sea, es comida. Que es muy rico y nutritivo. Entonces, o sea, sí, porque es que, como te digo, hay realidades de realidades. De pronto hay gente que dice, pero ¿cómo va a comer solo? Pero usted sabe que yo he hablado con mucha gente del medio y todos hemos llegado a la misma conclusión. ¿Cómo engaña las luces y las cámaras a mucha gente? Sí. Son una persona frente a la cámara y otra persona afuera. Pero es que, ¿sabes qué creo? Creo que a veces la gente pierde la perspectiva. Uno tiene, o sea, la pandemia llegó a demostrarlo. Que es muy común cuando empiezas a salir en televisión pero, y, o sea, mucha gente se la come eso. O sea, se sienten famosos. Sí, pero, o sea, sí, es cierto. Lo que pasa es que, a mí me encantaría que la gente entienda, y yo pensé que la pandemia como que iba a dar esta lección de que un día puedes tener todo y al día no tenés nada, al otro día no tenés nada. Y un día te puede conocer todo el mundo y al día siguiente no se acuerdan de quién sos. Y es parte también de lo que hacemos. Exacto. Y hay que tenerlo claro. O sea,
De ahí es una lección que ojalá que ahora que estamos saliendo ya de pandemia, la gente lo tenga. Tengo que calificarte. Me encantó. ¿En serio? Sí, claro, por supuesto. Vea, te lo juro. Ojalá la gente tuviera los hábitos que tenés. Te lo juro. Seríamos otra cosa, como sociedad y como personas. Qué lindo. El orden, el ahorro, el hecho de ser presupuestado, eso hace que usted tenga una vida, como vos decís, en paz y no tiene precio esa paz. Pues lamentablemente vivimos en una sociedad donde tenemos que aparentar lo que no somos, tenemos que tener un carro que tal vez no podemos mantener. Bueno, no tenemos que. Nos lleva a eso, nos lleva a eso. Yo sé que no tenemos, pero nos llevan a eso. Lamentablemente, el hecho de qué nos están vendiendo en redes sociales, hacia dónde nos quieren llevar las redes sociales o lo que la gente está utilizando en redes sociales. Entonces, encontrarme a alguien como vos ahorita, que llegue y me dice todo lo contrario, de que guardo la esperanza de que haya más gente así, de verdad. Más del medio, te felicito. Ay, muchas gracias. Gracias. Y espero tenerte pronto. Honradísima. Ojalá vayan al teatro. Pequeño Dele, anuncio. dele. Ya volvieron los teatros. Vayan al Teatro El Triciclo, Teatro Lucho Barahona. Y una invitación súper especial, una producción que hemos venido trabajando desde hace 2 años, Mujercitas, en el Teatro de la Aduana de la Compañía Nacional de Teatro. Una producción de las que te hablaba, que empezaron como una idea y se convirtió en algo más grande de lo que teníamos pensado. Vayan del 26 al 12, 26 de noviembre, 12 de diciembre. Y estás también en el triciclo. No, ahorita estoy, bueno, como actriz, estoy en el Teatro de la Aduana a partir del 26 de noviembre en Mujercitas, y también estoy en la parte hice la adaptación teatral con un compañero, la escribimos basada en la novela de Luisa May Alcott. Vayan, de verdad, el teatro ya está de nuevo abriendo y con cosas más chivas. Dale. Y esta siempre será tu casa, de verdad. Gracias. Hasta luego, nos vemos.